Mis amigos, permítanme que los invite a un viaje, un recorrido que no nos llevará a las ruinas polvorientas de civilizaciones olvidadas, ni a los campos de batalla donde los ejércitos chocaron en el fragor de la contienda, dejando tras de sí solo ecos de gloria y desolación. Tampoco los llevaré a los salones donde los grandes filósofos modelaron el pensamiento occidental, ni a los anfiteatros donde la cultura florecía en su máxima expresión de belleza y drama. Más bien, mi invitación es a recorrer los intrincados, a menudo oscuros y deliberadamente complejos pasillos del poder, esos recintos sagrados y profanos a la vez, donde las decisiones que se toman, lejos de ser transparentes, equitativas o siempre altruistas, no solo modelan el destino de las naciones, decidiendo su ascenso fulgurante hacia la hegemonía global o la amarga y lenta caída de imperios enteros que se desvanecen como sombras, sino que de formas increíblemente sutiles, a veces tan complejas que resultan casi invisibles para el ojo inexperto o el ciudadano común, y otras brutalmente directas y descaradas, determinan la prosperidad, o aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. La miseria, la abundancia o la escasez, la libertad o la dependencia económica de millones de personas, de seres humanos de carne y hueso como usted y como yo, que viven y trabajan con la esperanza legítima de un futuro mejor, de una vida más segura y de la posibilidad de legar algo a sus hijos. Cuando nos asomamos a los discursos oficiales, a las declaraciones grandilocuentes y a menudo pulidas y cuidadosamente elaboradas de aquellos que nos gobiernan, ya sean presidentes electos que prometen un futuro brillante y un crecimiento sin precedentes en cada esquina del país, ministros influyentes que detallan planes económicos ambiciosos y audaces que, según ellos, transformarán la nación, o los discretos pero inmensamente poderosos banqueros centrales que desde la sombra de sus oficinas acristaladas mueven los hilos del dinero y la política monetaria global, solemos escuchar una retórica tranquilizadora, casi hipnótica. Es una sinfonía de palabras cuidadosamente elegidas, diseñada no solo para calmar nuestras preocupaciones, para disipar nuestros miedos más profundos sobre el futuro, sino también para infundir una confianza ciega en el sistema y para reafirmar nuestra fe inquebrantable en las instituciones que, supuestamente, velan por nuestro bienestar común. Los gobiernos nos aseguran una y otra vez, con voz firme, con gestos contundentes y con una convicción que parece inquebrantable, a través de comunicados de prensa, conferencias de prensa y campañas mediáticas masivas, laboran incansablemente en favor de la libertad financiera de los individuos. Nos hablan con fervor y solemnidad de estabilidad económica como un pilar innegociable de la sociedad, de crecimiento sostenido que beneficiará a todos por igual, desde el más humilde trabajador hasta el más exitoso empresario, y de un sinfín de oportunidades que supuestamente esperan a cada ciudadano dispuesto a esforzarse, a trabajar duro, a jugar según las reglas establecidas y a confiar ciegamente en las instituciones que velan por nuestro bien común. Sin embargo, al examinar la historia con una mirada más detenida, con la fría lupa de la objetividad y la distancia crítica, despojándonos de los velos de la ideología partidista o la propaganda política que a menudo distorsionan nuestra percepción de la realidad económica y social, se revela una realidad mucho más sombría, una verdad que incomoda, que es perturbadora. Es una verdad que duele, una verdad que rara vez se pronuncia en los púlpitos políticos o en los noticieros principales, una verdad que los poderosos, aquellos que se sientan en los centros de decisión y manejan los engranajes del poder, preferirían que nunca descubriéramos, que permaneciéramos en una feliz ignorancia, ocupados en nuestras vidas cotidianas sin cuestionar el sistema. Es una narrativa alternativa, silenciada pero persistente,
una corriente subterránea que recorre los anales de la humanidad, revelando un patrón inquietante y una lógica implacable que se repite una y otra vez. A lo largo de los siglos, a través de diferentes eras, culturas y sistemas políticos, desde los imperios antiguos con sus faraones y emperadores divinizados, pasando por las teocracias medievales donde el poder espiritual se unía al temporal en la figura del monarca, las monarquías feudales con sus reyes absolutistas y sus cortes suntuosas que vivían del trabajo de sus siervos, hasta las democracias capitalistas más avanzadas y en apariencia iluminadas de nuestro tiempo, con sus parlamentos electos y sus complejas estructuras de gobernanza, los gobiernos han empleado una serie de maniobras financieras, una caja de herramientas de trucos y artimañas. Estas tácticas, a menudo ocultas, complejas y camufladas bajo un lenguaje técnico incomprensible para el lego, para el ciudadano promedio o para el observador casual, no están intrínsecamente diseñadas para elevar a la población común y permitirles alcanzar la verdadera libertad financiera, la autonomía económica que tanto anhelamos, esa capacidad de controlar nuestro propio destino económico y no depender de las decisiones arbitrarias del Estado. No están diseñadas para garantizar una distribución equitativa y justa de la prosperidad generada por el esfuerzo colectivo. Por el contrario, están fundamentalmente diseñadas para mantener a la gran mayoría de la población en un estado de dependencia económica, una fragilidad constante que los hace vulnerables, o incluso, en sus formas más crudas y perversas, en la pobreza y la precariedad, en un ciclo de trabajo y consumo sin acumulación de riqueza. Mientras tanto, de forma simultánea y sistemática, estas maniobras permiten a los gobiernos y a una élite selecta acumular una riqueza descomunal y consolidar un poder inmenso para sí mismos. Una casta privilegiada de individuos, corporaciones y entidades que siempre o casi siempre sale ganando, independientemente de las crisis, las guerras o las recesiones que azoten al resto de la sociedad. Lo más notable de estas estrategias es que no son, en absoluto, innovaciones recientes, productos de la sofisticación tecnológica o financiera de nuestro tiempo, como muchos podrían pensar ingenuamente, creyendo que vivimos en una era única e incomparable, inmunes a los errores del pasado. Lejos de ello. Se han repetido a través de las eras, con una persistencia asombrosa, como un guión teatral que se reescribe ligeramente para adaptarse a los tiempos y a las particularidades de cada contexto, a los nuevos escenarios y actores económicos y políticos, pero que mantiene su trama central inalterada, su esencia inmutable y su desenlace predecible para quienes entienden el juego. Han sido adaptadas con diferentes presentaciones, nuevas denominaciones, un vocabulario cambiante y métodos más o menos sofisticados, desde la adulteración de metales en las monedas antiguas, realizada en secretas casas de la moneda, hasta los algoritmos digitales y las políticas monetarias complejas de hoy, gestionadas por superordenadores y redes globales interconectadas, pero siempre con el mismo objetivo intrínseco y perverso: transferir la riqueza de la base de la pirámide social hacia las élites en la cima, concentrando el poder económico y preservar la dependencia económica de la gran mayoría, asegurando así el control y la perpetuación de un sistema de poder que les es beneficioso y que ellos mismos han diseñado meticulosamente. Es una historia tan antigua como la civilización misma, una danza macabra entre el poder y el dinero, y el pueblo, el ciudadano de a pie, el trabajador honesto y el ahorrador prudente, siempre es quien, al final, paga la orquesta y el espectáculo, a menudo sin comprender siquiera por qué sus esfuerzos no se traducen en una seguridad duradera y una prosperidad que se mantenga en el tiempo. Hoy vamos a desvelar estas artimañas, una por una, con ejemplos concretos de la historia y sus devastadoras consecuencias, para que, al menos, usted, la persona que me escucha en este momento, no sea parte de la audiencia que se deja engañar,
sino un observador informado, crítico y, lo más importante, capaz de protegerse y de navegar por este complejo laberinto financiero. Comencemos por la táctica más antigua, la más elemental y quizás la más insidiosa de todas, la que ha desestabilizado imperios, provocado revueltas sangrientas y arruinado innumerables vidas a lo largo de los milenios, desde la antigüedad hasta nuestros días: la inflación. Imaginen un gobierno, un soberano o un emperador con un tesoro que se agota más rápido de lo que se llena, con unas arcas públicas vacías y una necesidad constante de financiación. O incluso, para traerlo a nuestros días, imaginen una democracia moderna con un presupuesto descontrolado, un déficit crónico y unas finanzas al límite, enfrentado a una situación financiera precaria, un verdadero dilema que amenaza la estabilidad del Estado. Sus gastos, ya sean para financiar una guerra costosa, que se prolonga más de lo esperado y consume vastos recursos humanos y materiales, manteniendo un ejército numeroso y bien equipado para proteger o expandir las fronteras del imperio, construir palacios monumentales o infraestructuras ambiciosas que muestren su grandeza y sirvan como símbolos de poder y prestigio, o simplemente para sostener una burocracia creciente y una red de programas sociales que prometen bienestar, pero que agotan las arcas del Estado sin control, superan con creces sus ingresos fiscales. La balanza se inclina peligrosamente hacia el déficit, hacia el endeudamiento. Es un dilema universal, una encrucijada financiera que todo gobernante ha enfrentado en algún momento de la historia, desde la antigua Babilonia hasta la Grecia clásica, pasando por Roma y las naciones modernas más industrializadas y desarrolladas. En este punto crítico, el gobernante o el Estado se enfrenta a dos alternativas principales, dos caminos divergentes que conllevan riesgos y consecuencias muy distintas, y la elección entre ellos a menudo revela la verdadera naturaleza del poder y su grado de respeto por la ciudadanía. Puede, por un lado, reconocer la situación con honestidad, ser transparente con sus ciudadanos y elevar los impuestos de manera explícita y directa, imponiendo nuevas cargas a sus súbditos o aumentando las existentes sobre la renta, el patrimonio, el consumo o la propiedad. Esta opción, sin embargo, conlleva riesgos políticos significativos e inmediatos. La gente, al ver sus bolsillos directamente afectados y al sentir el golpe de forma tangible en su día a día, en cada compra, en cada salario, suele reaccionar con descontento, protestas generalizadas e incluso revueltas populares que pueden amenazar la estabilidad del régimen y la continuidad en el poder de los gobernantes. Un aumento de impuestos visible es siempre impopular, y los políticos, obsesionados con su imagen pública, su legado y su reelección, lo saben muy bien, por lo que rara vez eligen este camino si existe otra opción menos confrontativa y con un coste político más bajo a corto plazo, incluso si es más destructiva a largo plazo. O bien, puede optar por el segundo camino, el camino más sutil, más engañoso y a menudo políticamente más conveniente a corto plazo: devaluar la moneda de forma discreta, disminuyendo el valor de cada unidad monetaria en circulación sin necesidad de un decreto explícito que hable de impuestos. No hay una ley que diga: mañana pagará usted un nuevo impuesto por sus ahorros. A primera vista, esta segunda opción parece no tener coste político inmediato. No hay una confrontación directa con la ciudadanía, no se anuncian grandes cambios en la política fiscal. Es un truco de magia financiera, un robo silencioso que se lleva a cabo sin que la mayoría se dé cuenta de que está siendo despojada de su poder adquisitivo. Es un impuesto que no aparece en ninguna casilla de la declaración de la renta. No tiene un nombre oficial y por lo tanto es difícil de protestar o de resistir. Es simplemente que el dinero que tiene en el bolsillo, que ha ahorrado con tanto esfuerzo y sacrificio, compra menos que antes. La antigua Roma,
en su vasto y complejo esplendor, una civilización que duró más de 1000 años y construyó un imperio sin igual en su capacidad de administración, conquista y organización, refinó esta práctica hasta la perfección, convirtiéndola en un arte oscuro y devastador de la administración imperial, un manual de instrucciones que tristemente ha sido copiado por innumerables gobiernos desde entonces, adaptado a sus propias necesidades y tecnologías. Retrocedamos al siglo III de nuestra era, un periodo de turbulencia, anarquía y crisis sin precedentes, que los historiadores llaman la crisis del siglo Torns. Este fue un siglo de caos en el que el imperio estuvo a punto de colapsar por completo. Acosado por invasiones externas de tribus germánicas como los godos, los alamanes y los francos en las fronteras del Rin y el Danubio, y por el poderoso imperio sasánida persa en el este, que se mostraba cada vez más agresivo y expandía sus dominios. A esto se sumaron las guerras civiles internas entre generales ambiciosos que se autoproclamaban emperadores, lo que llevó a la desintegración del poder central y plagas devastadoras que diezmaban a la población. Los emperadores, confrontados con crecientes demandas militares, fronteras invadidas y saqueadas, legiones exigiendo paga y bonificaciones para mantener su lealtad, amenazando con amotinarse o aclamar a nuevos emperadores si no se les satisfacía. Guerras constantes que desangraban las arcas y consumían vastos recursos humanos y materiales, y con unas arcas fiscales que se vaciaban a un ritmo alarmante, iniciaron la reducción sistemática y progresiva del contenido de plata en el denario, esa venerable moneda que había sido el pilar de su economía durante siglos. Este no fue un acto repentino, un cambio drástico de un día para otro, sino un proceso gradual y metódico. Una pendiente resbaladiza que comenzó con pequeños pasos casi imperceptibles, como un deslizamiento de tierra que empieza con unas pocas rocas sueltas. Al principio, la adulteración era sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto. Se mezclaba una pequeña cantidad de cobre con la plata, esperando que nadie lo notara, que el brillo y el peso siguieran engañando y que la confianza se mantuviera. Pero a medida que la necesidad crecía, las guerras se intensificaban y la desesperación se apoderaba de las mentes imperiales. La pureza del denario se precipitó en una caída libre, una pendiente cada vez más empinada y vertiginosa hacia el abismo de la insolvencia monetaria, arrastrando consigo la prosperidad de millones de ciudadanos y la estabilidad del imperio. Una moneda que originalmente, bajo el emperador Augusto, en la edad de oro del imperio, era casi enteramente de plata pura, alrededor del 95%, un símbolo de confianza, estabilidad y el poder inquebrantable de Roma, terminó convertida para la época del emperador Galieno, a mediados del siglo III, un período de caos absoluto, en una pieza mayoritariamente de cobre. Esta pieza era recubierta apenas por una delgada y engañosa capa de plata, tan fina que se desgastaba rápidamente con el uso diario, con el simple roce de los dedos o el tintineo en los bolsillos, revelando el vil metal que había debajo, una prueba irrefutable del engaño. Imaginen el engaño, la traición a la confianza pública, la burla a la inteligencia de los ciudadanos. El imperio pretendía que nada había cambiado, que el pequeño disco de metal seguía siendo el mismo denario de siempre, con el mismo valor nominal y la misma autoridad imperial grabada en su anverso. Pero la realidad era que todos los poseedores de esas monedas, desde el más humilde campesino, que vendía sus cosechas en el mercado local, hasta el más acaudalado mercader que comerciaba con sedas de Oriente en los grandes puertos, sufrían las devastadoras consecuencias de este fraude masivo. La inflación se disparó a niveles insostenibles, haciendo que los precios de los bienes básicos se multiplicaran exponencialmente, a veces en cuestión de días o incluso horas, de la mañana a la tarde.
Los ahorros acumulados durante años de arduo trabajo y sacrificio se desvanecieron en cuestión de meses o incluso semanas, dejando a familias enteras en la pobreza y la desesperación, viendo cómo el futuro que habían planeado y la seguridad de su vejez se esfumaban. Y los salarios de los legionarios, el sostén del imperio y de los ciudadanos comunes no lograban equipararse al ritmo vertiginoso de los precios, condenándolos a una pobreza creciente y a una vida de privaciones y deudas. Se trataba de un impuesto invisible, perverso y regresivo, impuesto sobre toda la población, especialmente sobre los más vulnerables que no tenían activos para protegerse. Una artimaña que, con diferentes ropajes y tecnologías, persiste en la actualidad. Ahora, en lugar de las antiguas casas de moneda imperiales mezclando metales en el crisol para reducir la pureza, son los bancos centrales modernos, con sus políticas de flexibilización cuantitativa o de tasas de interés bajas, quienes imprimen dinero digitalmente en cantidades masivas, inundando la economía con liquidez y diluyendo el valor del que ya está en circulación, creando inflación. La esencia del truco es la misma: diluir el valor del dinero para saldar deudas y financiar gastos, a costa del poder adquisitivo del pueblo. Durante la Edad Media, un período de reinos fragmentados, monarquías en constante lucha por el poder y economías en gran medida agrarias, asediadas por las guerras interminables, las enfermedades y la escasez crónica de metales preciosos para acuñar moneda, surgió otra variante de esta manipulación financiera, adaptada a las realidades de la época: los préstamos forzados. Los monarcas en Inglaterra, Francia, España y otras tierras europeas, con sus arcas a menudo vacías y sus ambiciones militares siempre desbordantes. Las cruzadas en Tierra Santa que costaban fortunas. Las guerras de 100 años entre Inglaterra y Francia por el control de territorios vitales. Las guerras de sucesión que asolaban reinos enteros y las interminables escaramuzas fronterizas acostumbraban a presionar de manera implacable y con escaso disimulo a los mercaderes adinerados, a los gremios poderosos de artesanos y comerciantes, a los banqueros incipientes de las ciudades-estado italianas y a las comunidades judías, a menudo usadas como prestamistas por necesidad real y luego expoliadas por los monarcas para cancelar las deudas y congraciarse con el pueblo, para que entregaran fondos sustanciales a la corona. Naturalmente, y aquí reside la clave de la artimaña, estos préstamos no eran en absoluto voluntarios, a pesar de que a veces se les diera ese nombre eufemístico para guardar las apariencias de una transacción legítima y honorable. Rechazarlos implicaba multas exorbitantes que podían arruinar a un hombre y a su familia de la noche a la mañana, confiscaciones de bienes y propiedades que se habían acumulado con el trabajo de toda una vida, o castigos mucho más severos, incluyendo prisión, tortura o incluso la muerte, presentados a menudo como actos de traición a la corona o a la patria o de resistencia al bien común que el monarca encarnaba. El rey, en su infinita sabiduría y apremiante necesidad, simplemente tomaba lo que necesitaba, apelando a su derecho divino y a la seguridad del reino. En ocasiones, la corona, para mantener una mínima fachada de legalidad, para fomentar futuras colaboraciones, es decir, futuros préstamos forzados que se pedirían inevitablemente una vez pasada la urgencia, o para evitar una rebelión abierta de los comerciantes y de los poderosos financieros, prometía la devolución de estos fondos, a veces incluso con intereses, para hacer la oferta más palatable. Pero la realidad era que el reembolso solía demorarse indefinidamente, a menudo por años, décadas o incluso generaciones, dejando a los prestamistas en la incertidumbre más absoluta. Si se efectuaba, solía ser en una moneda devaluada, lo que significaba que el valor real de lo devuelto era una fracción insignificante de lo prestado originalmente. O, simplemente, no se concretaba nunca, con el monarca declarándose exento de sus deudas, renegociándolas unilateralmente, o en el peor de los casos, olvidándolas por completo.
especialmente si el acreedor había perdido su poder, su influencia o su protección. De esta manera, el gobierno, es decir, el monarca y su corte, financiaba sus guerras costosas, sus ejércitos mercenarios y sus palacios suntuosos, sus lujos personales y sus aventuras militares, mientras los mercaderes y banqueros se veían obligados a ceder su capital, poniendo en riesgo sus negocios, sus fortunas y a menudo sus propias vidas. La clave de esta estratagema residía en la coerción disfrazada de patriotismo, de lealtad al rey o de obligación cívica, y demostró su eficacia a lo largo de siglos, repitiéndose en distintos reinos y con diferentes nombres, pero siempre con el mismo fin: financiar al Estado a costa de la riqueza privada, de forma autoritaria, opaca y sin transparencia ni rendición de cuentas. Era el Estado utilizando su poder monopólico de la violencia y la coacción para apropiarse de los recursos privados, una forma de impuesto sin representación, pero con un riesgo mucho mayor para el individuo. Avanzando en la historia, en el siglo XVII, con el auge del mercantilismo, la expansión del comercio global y la necesidad de financiar estados cada vez más grandes y ejércitos permanentes, el sistema financiero en sí mismo se transformó en una herramienta de engaño mucho más sofisticada y estructural, una que sentaría las bases del sistema moderno de deuda pública y banca central que conocemos hoy. La creación del Banco de Inglaterra en 1694 por parte de Gran Bretaña no obedeció a motivos altruistas, ni a la búsqueda de una prosperidad general para todos sus ciudadanos, como a menudo se nos cuenta en los relatos idealizados de la historia económica. Lejos de ser una institución de beneficencia pública, surgió de una necesidad gubernamental muy específica y apremiante: obtener fondos masivos, a una escala que los impuestos directos o los préstamos forzados ya no podían cubrir eficazmente para sostener las costosas guerras navales y terrestres contra la poderosa Francia, su principal rival por la hegemonía europea y global. El gobierno, endeudado crónicamente y con la necesidad de liquidez inmediata para financiar sus ejércitos y su flota de guerra que le permitiera proyectar su poder, recurrió a los capitalistas de la época, a los grandes terratenientes, a los ricos mercaderes y a los incipientes banqueros de Londres, que se habían enriquecido con el comercio colonial. Estos inversores acaudalados, familias de mercaderes, grandes terratenientes e incipientes banqueros, adquirían bonos estatales, prestando su capital a la corona a cambio de una promesa de pago. A cambio, la corona garantizaba pagos de intereses regulares y seguros sobre esos bonos, respaldados por la capacidad ilimitada de recaudaciones fiscales del reino, es decir, por la capacidad de imponer impuestos a todos los ciudadanos. Esto podría aparentar un acuerdo equitativo a primera vista, un pacto mutuamente beneficioso entre la élite inversora y el Estado. Y para la élite, ciertamente lo era. Representaba una inversión segura, rentable y a menudo con beneficios colaterales en influencia política y económica. Pero es esencial considerar quién asumía la carga real y quién pagaba, en última instancia, esos intereses y el capital de la deuda. La población común, los agricultores, los artesanos, los trabajadores de las nacientes fábricas, los pobres de las ciudades y los pequeños comerciantes, cubrían esos impuestos mediante gravámenes sobre productos esenciales como la sal, un bien indispensable para la conservación de alimentos y la dieta diaria. La cerveza, una bebida básica en la dieta de la época, consumida por todas las clases sociales, el tabaco o los tejidos. Así, los ricos prestaban su dinero al gobierno y recibían rendimientos seguros y garantizados, creando una clase rentista privilegiada, un grupo de personas que vivían de los intereses de la deuda pública, mientras que los pobres, la gran mayoría de la población, enfrentaban impuestos elevados sobre su consumo diario para financiar esos intereses y el aparato estatal. Se configuraba así un mecanismo estructural y permanente de transferencia de riqueza, camuflado como finanzas nacionales, una operación financiera de enorme escala que tomaba de los muchos, los contribuyentes, la base de la pirámide social, para dar a los pocos, los tenedores de bonos,
la élite adinerada, estableciendo un modelo que aún se observa con variaciones en la era contemporánea en casi todas las economías modernas. Las inversiones más seguras del mundo, incluso hoy, consisten en prestar a los gobiernos, adquiriendo bonos del Tesoro, con rendimientos garantizados que, en última instancia, son financiados por el esfuerzo, el trabajo y el consumo de las masas. La riqueza fluye hacia arriba, de los que tienen menos a los que tienen más, legitimada por el concepto abstracto de deuda nacional y el prestigio de los mercados de capitales. Avanzando hacia el mundo moderno, con sus complejidades tecnológicas y financieras que a menudo se nos presentan como neutrales y objetivas, estas artimañas ancestrales se manifiestan en múltiples formas, a menudo más intrincadas y difíciles de detectar para el ojo inexperto, y por lo tanto más peligrosas. Consideremos, por ejemplo, el gasto deficitario. En el siglo XX y XXI, los gobiernos, en lugar de financiar sus gastos con impuestos directos o ahorros de sus presupuestos, una práctica fiscalmente conservadora pero políticamente muy difícil de vender al electorado, acumulan deudas colosales mediante la emisión de bonos que son adquiridos por una diversidad de inversores, grandes instituciones bancarias, fondos de inversión, fondos de pensiones y potencias extranjeras que buscan dónde colocar sus excedentes de capital. Los líderes políticos, con un mínimo calculado optimismo y un lenguaje grandilocuente y persuasivo, presentan esto al público como medidas destinadas a la inversión en infraestructura vital: carreteras, puentes, redes eléctricas de última generación, escuelas, hospitales, redes de telecomunicaciones, a la creación de empleo o a la financiación de programas sociales esenciales, sanidad universal, educación gratuita, ayudas a los necesitados. Es la retórica del gasto necesario, de la inversión en el futuro o del estímulo económico para evitar recesiones y fomentar la prosperidad. No obstante, una porción significativa y a menudo escandalosa de esos recursos no se dirige, como se promete, hacia el bien común, ni beneficia por igual a todos los ciudadanos. En cambio, una parte considerable se desvía hacia contratistas militares que se benefician de guerras interminables y costosas, subsidios corporativos a grandes empresas que ya son rentables y poderosas, favores políticos encubiertos o capitalismo de amiguetes a expensas del pequeño empresario, y rescates financieros a instituciones que han asumido riesgos imprudentes y catastróficos. Al llegar el momento del pago de esa deuda colosal, que se acumula año tras año, los gobiernos evitan, de forma sistemática y predecible, recortar gastos en los niveles superiores de la administración, en los programas que benefician a las élites o en las partidas de las que se benefician sus donantes de campaña y sus grupos de presión. En su lugar, incrementan impuestos de forma indirecta, sin que el público lo perciba como un aumento directo y visible en su declaración, sino como un incremento general de los precios. Inflan la moneda, diluyendo el valor de la deuda existente y del dinero en los bolsillos de la gente, como vimos en Roma, o reducen prestaciones sociales esenciales para la población común, justificándose con ajustes necesarios, medidas de austeridad, o reformar el sistema para hacerlo sostenible a largo plazo. La astucia central de esta maniobra radica en que la deuda se promociona como beneficiosa para el pueblo en general, un sacrificio colectivo por un bien mayor o una inversión en el futuro de la nación. Pero la responsabilidad de pagarla recae desproporcionadamente sobre los hombros de los ciudadanos comunes, a través de impuestos o devaluación, mientras las ganancias y los rendimientos benefician, de forma desmesurada, a los poseedores de. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Bonos y a las grandes corporaciones. Es un juego de suma cero donde el pueblo pierde y la élite gana, camuflado bajo la compleja terminología de las finanzas,
públicas y la macroeconomía, para que nadie entienda realmente lo que está pasando o por qué sus vidas se vuelven más difíciles. Otro ejemplo destacado de estas artimañas modernas son los rescates financieros, una estrategia que se ha vuelto tristemente familiar en las últimas décadas y que ha tenido un impacto profundo y corrosivo en la percepción pública de la justicia económica y la equidad del sistema. Piensen en la crisis financiera global de 2008. Los grandes bancos de inversión, ávidos de ganancias rápidas y operando en un entorno excesivamente desregulado que ellos mismos ayudaron a moldear a través de sus influencias políticas, asumieron riesgos imprudentes y colosales, empaquetando hipotecas tóxicas y de dudoso valor en instrumentos financieros complejos y opacos, como las famosas CDO o Mortgage-Backed Securities, que casi derrumbaron la economía global, provocando una crisis que amenazó con sumirnos en una nueva Gran Depresión de consecuencias incalculables, con millones de desempleados y una recesión mundial. La amenaza de un colapso total era real y aterradora, una espiral descendente que se sentía en los mercados y en las calles. ¿Quién asumió el costo de esa imprudencia y avaricia desmedida? No los ejecutivos que orquestaron esos riesgos, ni los accionistas de los bancos que se beneficiaron de las ganancias durante los años de bonanza especulativa. Fueron los contribuyentes ordinarios, la gente común que no participó en esas transacciones de alto riesgo y que a menudo fue víctima de hipotecas abusivas, a través de intervenciones gubernamentales masivas y multimillonarias. Un rescate que utilizó dinero público, dinero de los impuestos o dinero impreso por los bancos centrales, para salvar a empresas privadas que estaban al borde del colapso y que, irónicamente, habían contribuido directamente a la crisis. ¿Y quién cosechó los beneficios posteriores, una vez superada la crisis y estabilizado el sistema? Los mismos bancos y sus ejecutivos, que resurgieron más grandes, más concentrados, más protegidos por el Estado, porque ahora eran demasiado grandes para caer, y más poderosos que nunca, a menudo sin rendir cuentas por sus acciones y sin enfrentar consecuencias legales significativas, mientras que las familias perdieron sus casas, sus empleos y sus ahorros. La maniobra fue directa y descarada y se convirtió en un patrón, en una expectativa. Privatizar las utilidades, cuando hay ganancias, son para los accionistas y ejecutivos, y socializar las pérdidas. Cuando hay pérdidas, las paga el contribuyente. Todo ello, mientras se convencía al público, a través de una intensa campaña mediática y política, de que tales acciones eran absolutamente indispensables para preservar el sistema financiero mundial y evitar un colapso total que arrastraría a todos. Era una farsa en nombre de la estabilidad. Incluso la gestión de pensiones y jubilaciones por parte de los gobiernos, que debería ser un pilar de seguridad y justicia para la vejez de los ciudadanos, representa un engaño sistemático a largo plazo, una trampa intergeneracional que afecta a millones de trabajadores y que erosiona la confianza en el futuro y en el propio Estado. Durante décadas, en naciones desarrolladas como Estados Unidos, el Reino Unido y diversos países europeos, España, Francia, Italia, Alemania, Grecia, los individuos han contribuido obligatoriamente, mediante deducciones de sus salarios mes a mes, a fondos administrados por el Estado, con la expectativa legítima y la promesa implícita de que esos recursos estarían disponibles para ellos al llegar el momento de su retiro, como una promesa de seguridad para su vejez. Es el contrato social de la seguridad social, un pacto entre generaciones donde los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados, esperando que las futuras generaciones paguen las suyas. Sin embargo, la cruda verdad es que los gobiernos, con una frecuencia alarmante y con total discreción, no reservan realmente esos fondos en cuentas separadas o fideicomisos intocables, como si fueran un ahorro individual con un colchón financiero. En su lugar, los destinan a gastos inmediatos, a financiar el presupuesto corriente,
a tapar agujeros fiscales urgentes o a sostener otros programas sociales que necesitan financiación, desviando el dinero para otros fines que no son la pensión original. ¿Y qué ponen en su lugar, como garantía de las futuras pensiones? Los sustituyen con meras promesas de pago futuro, papel mojado, basados en la expectativa de que las futuras generaciones de trabajadores seguirán contribuyendo al sistema y que la pirámide demográfica se mantendrá con un número suficiente de jóvenes aportando. En esencia, se trata de un esquema Ponzi intergeneracional, una pirámide financiera que se sostiene mientras haya más gente joven entrando que gente mayor saliendo, envuelto en terminología oficial y disfrazado de seguridad social. Funciona y solo funciona mientras la demografía se mantiene favorable, es decir, mientras hay suficientes jóvenes trabajadores aportando al sistema para pagar a los jubilados. Pero cuando las poblaciones envejecen drásticamente y las tasas de natalidad caen, como está sucediendo en gran parte del mundo desarrollado, el sistema se torna insostenible y entra en crisis, ya que hay menos trabajadores por cada jubilado. En ese punto, los gobiernos lo reforman, justificando cambios dolorosos con la retórica de la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal, típicamente mediante la reducción de beneficios prometidos, reduciendo la cuantía de las pensiones y el poder adquisitivo de los jubilados, el aumento de la edad de jubilación, obligando a la gente a trabajar más años de lo esperado, a veces hasta el final de sus vidas productivas, o, una vez más, la inflación de los pagos, reduciendo el valor real de lo que se paga, un golpe doble para los ya afectados por fin no me la inflación general. Obsérvese el patrón recurrente y perverso. En cada fase de estas artimañas, el engaño se basa en la manipulación de la percepción pública. Al público se le presenta la inflación como progreso económico o crecimiento, como un signo de una economía dinámica. Los préstamos forzados o las compras masivas de bonos por los bancos centrales se presentan como un deber patriótico o una medida necesaria para evitar el caos. La deuda nacional se presenta como una inversión sabia en el futuro o un estímulo que nos beneficiará a todos. Los rescates financieros se venden como acciones heroicas para preservar la estabilidad del sistema, sin los cuales todos estaríamos perdidos en el abismo. Y los ajustes en pensiones se presentan como reformas necesarias e inevitables para la sostenibilidad del sistema, una dura verdad que debe ser aceptada. El lenguaje, la narrativa oficial, disimula hábilmente la verdad subyacente. Una transferencia constante y silenciosa de riqueza de la mayoría hacia la minoría, de las bases hacia la cima, de los ciudadanos comunes y sus bolsillos vacíos hacia las élites conectadas al poder, que no sufren las mismas consecuencias. La historia demuestra, con una consistencia abrumadora y una regularidad casi matemática, que esta dinámica perversa ha perdurado durante siglos y sigue vigente hoy porque la mayor parte de las personas no profundiza en la historia económica, no comprende los sistemas financieros complejos que rigen sus vidas, y por lo tanto no detecta la trampa hasta que es demasiado tarde, cuando sus ahorros se han evaporado, sus pensiones se han reducido o su poder adquisitivo se ha esfumado irremediablemente. La ignorancia es, en este juego, el mayor aliado del poder, un velo que impide ver la verdad. En las últimas décadas, con la globalización financiera, la digitalización y el advenimiento de nuevas tecnologías, estas estrategias se han refinado aún más, volviéndose más sofisticadas, más difíciles de discernir y más rápidas en sus efectos para el ciudadano de a pie, que se siente abrumado por la complejidad. Tomemos, por ejemplo, la flexibilización cuantitativa, QE por sus siglas en inglés, un concepto técnico y esotérico que la mayoría de la gente desconocía antes de la crisis financiera de 2008 y que, desde entonces, se ha convertido en un pilar fundamental de la política monetaria en las principales economías. Los bancos centrales de las principales economías mundiales, la Reserva Federal de EUU, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón,
generaron billones de dólares, euros y yenes de manera virtual, con un simple clic de teclado, sin imprimir billetes físicos ni hacer circular monedas. Lo hicieron adquiriendo bonos gubernamentales y otros activos respaldados por hipotecas para, según ellos, estabilizar los mercados, inyectar liquidez y evitar un colapso del sistema financiero global que parecía inminente. Políticos y banqueros aseguraron, con gran solemnidad y apelando a la urgencia y al miedo a la catástrofe, que era una medida imprescindible para prevenir una crisis económica de proporciones históricas. Y efectivamente, en cierto sentido, estabilizó el sistema financiero, detuvo la caída libre de los mercados y evitó una depresión inmediata. Pero, ¿cuál fue el efecto secundario, la consecuencia no deseada, o quizás para algunos muy deseada? Los precios de los activos se elevaron drásticamente. Acciones de empresas, propiedades inmobiliarias y bonos incrementaron su valor exponencialmente, creando burbujas de activos y una inflación de activos sin precedentes. Pero ¿quién posee la mayoría de esos activos? Las clases adineradas, los inversores institucionales, las grandes corporaciones. Para el hogar promedio sin inversiones sustanciales en la bolsa o sin propiedades adicionales más allá de su vivienda principal, los beneficios fueron marginales, casi nulos. Mientras que los perjuicios se materializaron en mercados distorsionados, una inflación galopante en activos que no poseen y un incremento en los costos de vida, especialmente en la vivienda, que se hizo inalcanzable para muchos jóvenes y familias, creando una nueva generación de alquilados perpetuos o deudores hipotecarios crónicos. La astucia de esta maniobra consistió en que la creación monetaria masiva preservó el sistema para las élites financieras, al tiempo que fomentaba la inflación de precios, especialmente de activos, y exacerbaba la desigualdad económica para el resto de la población. Suscríbete si te gusta el video. Otro engaño contemporáneo y muy efectivo es la tributación encubierta, un arte que los gobiernos han perfeccionado para extraer recursos de la población sin causar alarma o descontento directo. En vez de elevar los impuestos sobre la renta de forma directa y visible, lo que provocaría un grito en el cielo y un fuerte rechazo político, los gobiernos imponen cargas sutiles mediante mecanismos como los impuestos al valor agregado, IVA, los gravámenes sobre combustibles, que afectan a toda la cadena de producción y consumo, encareciendo todo desde la comida hasta el transporte, y especialmente la inflación misma. Cuando los precios de los bienes y servicios ascienden más rápidamente que los salarios, un fenómeno constante en muchas economías conocido como la brecha salarial. Esa discrepancia no es accidental. Equivale a un impuesto oculto y regresivo sobre los ahorros y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Es dinero que se evapora de su bolsillo sin que el gobierno haya tenido que tocar su salario nominal ni declararlo como un impuesto. Los gobiernos favorecen la inflación porque, además de lo anterior, reduce el valor real de sus propias deudas pendientes, permitiéndoles pagarlas con dinero que vale menos, facilitando así la gestión de la deuda pública, que es un problema crónico para muchos estados. Para los ciudadanos, en cambio, esta inflación oculta erosiona su autonomía financiera, su capacidad de ahorro y su planificación a futuro, condenándolos a trabajar más para mantener el mismo nivel de vida, o incluso a retroceder en su capacidad adquisitiva. Puede generarse la ilusión de mayor riqueza debido a salarios nominales más altos, un aumento salarial que en realidad no compra más. Pero si los gastos superan los ingresos y el poder adquisitivo disminuye, se produce una pérdida neta de riqueza real y un empobrecimiento efectivo. Esto no representa un fallo del sistema. No es un error de la política económica. Es su diseño inherente, una herramienta deliberada para la transferencia de riqueza y el financiamiento del Estado sin confrontación directa. La inflación no surge meramente como un percance económico inevitable o una fuerza de la naturaleza incontrolable. Constituye una de las herramientas más persistentes, poderosas y astutas que los gobiernos emplean para desplazar la carga de sus gastos hacia la población
sin reconocerlo abiertamente, sin tener que enfrentar la ira de los votantes por un aumento de impuestos directo y visible. Además, en el entramado de las finanzas modernas se observa un fenómeno insidioso conocido como la captura regulatoria, una distorsión sistemática de la función pública en favor de intereses privados y corporativos, que debilita el espíritu de la libre competencia. En teoría, y así nos lo explican los libros de texto de economía, las promesas políticas y los discursos de los legisladores, las regulaciones buscan proteger al público mediante normas financieras claras, estándares de seguridad y salvaguardas para los consumidores. Su propósito es evitar abusos, garantizar un juego limpio en el mercado y proteger a los más vulnerables de la voracidad de las grandes corporaciones. Sin embargo, la historia revela repetidamente que las industrias influyentes, con su vasto poder de cabildeo, sus recursos financieros ilimitados y su capacidad para influir en las campañas políticas y en los procesos legislativos, cooptan a los propios reguladores que, en teoría, deberían supervisarlas de forma imparcial y estricta. Los ferrocarriles en el siglo XIX, las compañías petroleras y el complejo militar industrial en el XX, y las gigantescas firmas tecnológicas y financieras en la actualidad, han moldeado las normativas a su conveniencia, creando reglas que les favorecen, que dificultan la entrada de nuevos competidores, creando monopolios u oligopolios de facto que aplastan la innovación y la libre competencia, y que les permiten operar con ventajas injustas y una menor supervisión, e incluso con impunidad ante ciertos abusos. Esta dinámica evoca las lecciones de grupos criminales organizados como los Peaky Blinders en las calles de Birmingham. Resulta mucho más ventajoso y menos arriesgado controlar al árbitro y las reglas del juego que competir de forma justa y transparente en el terreno de juego, invirtiendo en verdadera innovación y eficiencia. Los gobiernos utilizan la regulación como una fachada protectora, una cortina de humo para el público, presentándose como defensores del interés común y guardianes de la seguridad y la equidad. Pero en los bastidores, las corporaciones dominantes crean excepciones, lagunas legales y normativas complejas que mantienen a raya a la competencia y aseguran el flujo constante de ganancias hacia sus bolsillos, a menudo a expensas de los consumidores y de los pequeños empresarios. El público percibe protección y seguridad frente a los abusos. Los conocedores y las élites conectadas ven oportunidades de lucro garantizadas y privilegios legales que los blindan y perpetúan su poder. La financiación de conflictos bélicos, la guerra en sí misma, representa otra artimaña ancestral adaptada a contextos modernos, una que se repite con cada nuevo conflicto y que revela la connivencia entre el poder estatal y el capital financiero, un círculo vicioso de gasto y beneficio. Desde los tiempos más remotos, las guerras han sido motores de endeudamiento y de manipulación financiera. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los gobiernos emitieron volúmenes masivos de bonos de guerra, instando a los ciudadanos a adquirirlos como un acto de patriotismo, un deber cívico para apoyar a sus soldados y a la nación en un momento de necesidad existencial y de supervivencia. La población creía, y con razón, que estaba respaldando a su nación en un momento de necesidad y de sacrificio colectivo, movilizando recursos para una causa noble. Y así era, en parte. No obstante, esos bonos también se convirtieron en inversiones rentables y de bajo riesgo para los acaudalados, para los bancos y las instituciones financieras, respaldadas por impuestos futuros y la promesa del Estado. Era una forma de financiar la guerra con el dinero de la población, ofreciendo a la élite una inversión segura y patriótica al mismo tiempo, mientras el grueso de la población hacía los verdaderos sacrificios. En el siglo XXI, este patrón persiste con algunas modificaciones, adaptado a las nuevas realidades financieras y a las complejidades de los conflictos modernos, que a menudo son más largos y asimétricos. Los billones invertidos en las guerras de Irak y Afganistán, por ejemplo, no se financiaron con un aumento drástico y directo de impuestos para todos los ciudadanos.
lo que sería políticamente impopular y difícil de justificar. Se financiaron mediante deuda masiva que favoreció, en primer lugar, a contratistas militares, que obtenían contratos jugosos y lucrativos por servicios de defensa, armamento y logística, creando un complejo militar industrial muy poderoso. A los grandes bancos, que facilitaban la emisión de bonos y se llevaban comisiones sustanciales, y a los tenedores de bonos, que recibían intereses estables y seguros, mientras los contribuyentes comunes asumían la carga de una deuda que crecería durante décadas y que aún hoy se sigue pagando, mucho después de que los conflictos hayan terminado oficialmente. La sutileza radica en que las guerras se presentan como emergencias transitorias, como eventos puntuales con un principio y un fin claros, pero sus repercusiones financieras se extienden por generaciones, mucho después del regreso de las tropas, dejando una herencia de deuda, inflación y sacrificios económicos a las futuras generaciones, quienes no participaron en las decisiones originales, pero deben cargar con sus consecuencias financieras. Finalmente, los gobiernos también convierten la complejidad misma en un instrumento de manipulación financiera, una barrera casi infranqueable para el ciudadano común que desea entender cómo funciona el sistema y cómo se gestionan sus recursos. Esta es una de las artimañas más sofisticadas y difíciles de combatir, porque no es una acción directa, sino una característica estructural. Piensen en los códigos tributarios que abarcan miles de páginas, llenos de excepciones, deducciones, créditos fiscales y cláusulas que solo unos pocos expertos, abogados fiscales y contables especializados pueden interpretar y explotar legalmente en beneficio de sus clientes más ricos y con mayores recursos. La complejidad legal se convierte en una ventaja para los que pueden pagarla. Piensen en instrumentos financieros tan intrincados y opacos que incluso los expertos luchan por desentrañarlos, con nombres como obligaciones de deuda colateralizadas sintéticas, derivados de crédito o permuta de incumplimiento crediticio, que parecen diseñados para eludir el entendimiento público y dificultar la supervisión y la rendición de cuentas. Piensen en los presupuestos gubernamentales, esas enormes masas de documentos saturados de partidas ocultas, subvenciones cruzadas, transferencias intergubernamentales y terminología especializada y arcana que parece diseñada para confundir más que para informar o transparentar. Todo ello genera un entorno en el que los ciudadanos ordinarios, sin el tiempo, la formación o los recursos para estudiar y analizar en profundidad estas complejidades, simplemente no pueden rastrear el flujo de los recursos, no pueden entender a dónde va su dinero ni quién se beneficia realmente de las políticas públicas y del gasto estatal. La complejidad actúa como un camuflaje impenetrable, una densa cortina de humo detrás de la cual se realizan grandes transferencias de riqueza y se otorgan privilegios de forma discreta. Cuando la transferencia de riqueza no se percibe, cuando no se comprende su mecanismo y sus beneficiarios, no se resiste. En la antigua Roma, las monedas devaluadas con su cambio. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. De color y peso, constituían una evidencia tangible y visible de la artimaña para todos. Era un engaño que se podía ver. En la actualidad, el robo se oculta bajo acrónimos y programas opacos, bajo cálculos econométricos incomprensibles y bajo montañas de datos financieros que abruman al público. El principio permanece idéntico: hacer el proceso tan enrevesado, tan oscuro y tan difícil de entender que el público no lo siga, no lo cuestione, permitiendo que la transferencia prosiga inadvertida y sin oposición, como un goteo constante. ¿Por qué resulta relevante todo esto en el presente? ¿Por qué dedicar tanto tiempo y esfuerzo a desentrañar estas viejas artimañas?
a mirar bajo la alfombra de la historia financiera? Porque estas tácticas y trucos, lejos de ser reliquias del pasado, fantasmas de otras eras o curiosidades históricas para el estudio académico, continúan vigentes en nuestra sociedad y de hecho se intensifican con cada nueva crisis y cada nueva tecnología. La inflación, como un ladrón silencioso y persistente, consume los ahorros que tanto cuesta acumular, año tras año, sin que sea declarada como un impuesto y sin que la mayoría de la gente sepa cómo defenderse. Las cargas de deuda pública y privada se expanden anualmente a niveles que harían sonrojar a cualquier emperador romano, endeudando a naciones enteras y a sus futuras generaciones hasta límites que parecen insostenibles y moralmente cuestionables, creando una hipoteca sobre el futuro. Los rescates financieros, lejos de ser una excepción, siguen siendo la respuesta estándar y predecible ante cualquier turbulencia en los mercados o cualquier crisis que amenace a las grandes instituciones financieras, repitiendo el ciclo de socializar pérdidas y privatizar ganancias, con un coste para el contribuyente. Los bancos centrales, con su creciente poder y su independencia nominal de la política, persisten en la manipulación de la oferta monetaria a través de la flexibilización cuantitativa, las tasas de interés y otras herramientas, alterando el valor de nuestro dinero a su antojo, sin un respaldo tangible ni una supervisión democrática real y efectiva. Mientras tanto, los gobiernos desplazan los costos de sus decisiones y sus excesos hacia la población de maneras tan indirectas y sutiles que la mayoría no conecta las causas con los efectos. No entiende por qué su vida es cada vez más difícil, a pesar de trabajar más, de esforzarse más, de ser más productivo. El resultado final de todo este entramado es un sistema perversamente concebido, diseñado no para la prosperidad general y equitativa, sino para obligar a la mayoría a trabajar más intensamente por menor riqueza real y por un poder adquisitivo decreciente, al tiempo que fortalece de forma desmesurada a la élite financiera y política, aumentando la brecha entre ricos y pobres. La lección extraída de la historia no se limita a la mera existencia de estas artimañas, que son muchas y variadas, sino a su recurrencia inevitable y su naturaleza cíclica, como las estaciones o las mareas, que vuelven una y otra vez. Cuando Roma devaluó sus monedas, sus ciudadanos padecieron las consecuencias de la inflación. Cuando los monarcas de la Edad Media impusieron préstamos forzados, los mercaderes perdieron fortunas y a menudo sus libertades. Cuando los estados modernos inflan y endeudan sus economías hasta límites insospechados, los hogares y los trabajadores asumen la factura de forma silenciosa e ineludible. Diferentes épocas, diferentes tecnologías, diferentes nombres, pero comparten el mismo mecanismo subyacente de transferencia de riqueza y de control, el mismo patrón de despojo. Y he aquí la verdad implacable, la más dolorosa y la más esencial de todas. La mayoría de las personas nunca evade estas trampas, nunca se libera de este ciclo pernicioso, porque ni siquiera las identifica, porque no las ven como lo que realmente son, como un diseño deliberado. Aceptan la inflación como un fenómeno natural, una subida de precios inevitable de la que nadie es responsable o que es causada por factores externos incontrolables. Aceptan los impuestos como un mal necesario y los rescates como gestos de benevolencia de un gobierno que salva el sistema para nuestro propio bien, sin cuestionar el coste real y a quién beneficia realmente. Confían ciegamente en las narrativas gubernamentales, en los discursos de los expertos de la televisión, en lugar de escudriñar la historia económica, de cuestionar las bases de sus sistemas financieros y de entender las fuerzas que realmente los mueven y quiénes se benefician. Esa ignorancia, la falta de educación financiera y la desmemoria histórica representa la artimaña más poderosa de todas, el arma definitiva en manos de los que ostentan el poder.
Cuando las personas olvidan el pasado, cuando no reconocen los patrones que se repiten una y otra vez, no reconocen su reiteración y están condenadas a vivirla de nuevo, a caer en la misma trampa, a sufrir las mismas consecuencias, creyendo que son víctimas de la casualidad. Por ello, mis amigos, los gobiernos y las élites que operan el sistema y se benefician de él, prefieren, y esto es una verdad incómoda que debe ser dicha y comprendida, una población carente de educación financiera, una población que no entienda cómo funciona el dinero, cómo se crea, cómo se destruye o cómo se manipula. Una población pasiva, desinformada y dependiente es mucho más fácil de controlar y de explotar. La alfabetización en finanzas, el conocimiento de estos trucos históricos, equivale a resistencia, equivale a libertad, equivale a poder. La historia económica se convierte entonces en un instrumento de defensa personal, en un escudo contra la manipulación y el despojo. Al conocer las artimañas, al entender cómo se han ejecutado a lo largo de los siglos, resulta mucho más difícil ser manipulado, ser despojado de nuestra riqueza sin nuestro consentimiento consciente y sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿qué se deriva de toda esta reflexión? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones hoy en nuestras propias vidas para protegernos y para asegurar un futuro más libre? En primer lugar, siempre se debe mirar más allá de los titulares sensacionalistas y de las declaraciones oficiales que parecen demasiado buenas para ser verdad o demasiado simplistas para explicar la complejidad. Cuando los gobiernos anuncian estímulos económicos masivos o nuevos programas de gasto, es preciso indagar quiénes se benefician inicialmente, quiénes son los primeros en recibir ese dinero recién creado, y a quiénes llega al final y en qué condiciones, a menudo muy diluido y con su valor ya erosionado. Cuando la inflación se acelera y los precios suben, se debe recordar que no es mera casualidad, no es un fenómeno espontáneo, es en gran medida una política deliberada, el resultado de decisiones monetarias y fiscales específicas. Cuando emergen nuevas regulaciones financieras, se cuestiona quién las redactó, quiénes las impulsaron y quiénes obtienen ventajas competitivas o privilegios de ellas. En segundo lugar, se recomienda encarecidamente construir riqueza genuina, real y tangible, fuera de las trampas del dinero fiduciario. Esto significa invertir en activos capaces de preservar su valor incluso cuando la moneda se deprecia, en bienes que sean útiles, escasos y productivos, en habilidades que nadie te pueda quitar y que te generen valor real en el mercado, en propiedades que tengan un valor intrínseco. En tercer lugar, y quizás lo más importante, nunca se asume que el sistema opera en beneficio propio solo porque así lo proclama. Los sistemas se diseñan para autoperpetuarse, para beneficiar a quienes los controlan y los crearon, no necesariamente para servir al individuo o a la mayoría de la población. La historia no se repite exactamente. Los detalles cambian, los actores pueden ser diferentes. Pero si no se comprende, si se ignora su mensaje, si no se aprenden sus lecciones, inevitablemente aplasta a quienes la ignoran. Las artimañas financieras que mantuvieron a los ciudadanos romanos en la pobreza son, esencialmente, las mismas que drenan las cuentas bancarias en la actualidad, solo que ahora están ataviadas con un vocabulario contemporáneo, una pátina de sofisticación tecnológica y una complejidad deliberada. La única distinción real, la única oportunidad que tenemos, radica en si se las reconoce a tiempo, o si se decide seguir siendo una pieza más, inconsciente y explotada, en este juego milenario del poder y el dinero.